con la diapo número 9, ¿sí? Si tienen ahí Profe, disculpe este, la molestia, ¿se anima a pasar el PowerPoint por acá por el chat o algo, alguien que lo tenga? Que yo no sé dónde lo dejé bien en la compu, no lo encuentro. pero Francolino, si es la primera vez que te veo, Francolino, poné la cara, al No, menos te veo, Francolino. se me Mirá rompió la que, cámara, me pasa, siempre la prendí no, antes. rompiste la cámara, Francolino, porque yo no te veo. Yo necesito ver a la gente. A ver, soy un ser humano. O sea, si Obvio. no veo a la gente, para que la subo, a ver. Dale, gracias. Pero Francolino, te digo una cosa. No podés, Francolino. No, ¿dónde estabas que no te conocía yo? A ver, ¿dónde Siempre estabas? prendía la cámara antes yo. Pasa que está ahora. Pero no, Francolino, no me digas eso. Mirá que soy viejita, pero tengo memoria. No digas cosas. ¿Para qué voy? Para que ya lo mando. Ya lo mando, ya lo mando. Ahí, es el módulo 8. Ahora me decís Gracias. que no llega y yo no puedo hacer más nada, ¿viste? Más no puedo hacer. Ay, Francolino, mira, me diste, pero mira, digo, yo acá veo Marcos Francolí, o sea que creo que termina en Lino. Como no me Sí, sí. dijiste que no, entonces supongo que sí. Está, Ahí la bien, descargué, muchas gracias. perfecto. Bueno, arrancamos con la diapo número 9 para continuar un poquito de adolescencia. Francolino, te voy a gastar todo el día, y no mentir. Como en el módulo 9, digo porque ayer teníamos una clase programada para el jueves, o sea, mañana a la noche, pero hay suspensión de clases por asamblea docente mañana. Entonces, hubo que adelantarlo de un día para otro. Entonces me dijeron, bueno, la clase del jueves a la noche pasa para martes a las 17:40, que fue la clase del módulo 9, que ya la tienen subida en la plataforma de EVA. Y como vuelvo a decir, bajen los materiales que necesitan porque el día del parcial no se permite abrir materiales porque colapsa, ¿sí? EVA. Y por otro lado, decirles que el lunes que viene, de mañana a las 10, va a haber un Ateneo con varios docentes que participan, entre ellos va a estar la grado 5, Margarita Fraga, que estuvo ayer, y yo voy a estar también. Vamos a trabajar un caso clínico, ¿sí? Y ahí aprovechen que va a estar bueno porque van a haber muchas miradas. Va a estar la mirada de Alicia Muniz, va a estar la mirada de Margarita Fraga, la mía. Vamos a hacer ahí como un comentario y vamos a hacer como también algo que tiene que ver cómo trabajar el material clínico también en el parcial. ¿Se entiende? Va a también serles útil para eso y yo después les paso el enlace, ¿sí? Para el Ateneo del lunes a las 10 de la mañana. Aquel que pueda, Mm, bárbaro. ¿Está? Tenemos clases ahí, pero bueno. Capaz ¿Está? queda grabada, Susana, o no. Sí, queda grabada. El tema es Bien. que ustedes van a terminar con tanta grabación que yo no sé, a esta altura. Lo único que A esta les altura no digo es duermo que ya. a esta altura yo digo que se agarren la reposera, se enchufen los auriculares y no sé, mientras están haciendo algo o atendiendo la mesa o lavando la ropa, se enchufan y bueno, ¿qué Algo vamos a hacer? queda. Y sí, queda así, claro, claro. Yo a veces estoy trabajando y termino entendiendo lo que hay en la televisión, pero bueno, así es. Bueno, empecemos por la diapo 9 para retomar un poquito esto de la subjetividad adolescente, que más allá de que hay cosas que las venimos reiterando, como cosas bien importantes para volver a retomar brevemente. Entre ellas, todos los cambios que pasa el adolescente desde la pubertad, que se va preparando el cuerpo y la psiquis, hasta la adolescencia propiamente dicha. Se considera más o menos que ha ingresado realmente en el tránsito adolescente a partir de los 14, 15 años. Se dice que como que la adolescencia como que empieza a instalarse con más fuerza, digamos. Esto es una mirada que les doy, pero hay muchos autores que dividen la adolescencia en adolescencia temprana, que vendría a ser la preadolescencia o desde la pubertad hasta los 12 años por ahí,
otros le llaman la adolescencia propiamente dicha, hasta los 18 más o menos, 17, y otros dividen hoy por hoy, que cuando yo estudiaba no era así, la adolescencia tardía, que no es la edad que estoy viviendo yo, les aclaro. La adolescencia tardía, como es que va como hasta los 25 años. Yo puedo ser una eterna adolescente, ustedes verán otra cosa, pero por adentro es otra cosa. Uno acá envejece como es así. O sea que si fue una gran bailadora de joven, cuando sean viejas van a bailarse todo también. Es así más o menos la historia. Quiero decir que lo que uno es se va construyendo, va quedando también, ¿no? También decirles que obviamente el cuerpo que se prepara en la pubertad empieza a ser un cuerpo extraño para el niño, ¿no? Empieza como a no reconocerse, hay todo un empuje del hormonal, y esto no solamente abarca a un cuerpo que va cambiando, sino también a lo que es el manejo de algunas situaciones que de alguna forma cambian algunos parámetros de cómo las manejaba cuando era niño, no encuentra mucho ese lugar dentro de la familia y dentro de otros espacios que transita, pero son momentos, ¿no? O sea, no estamos hablando de lo doloroso en esto es cuando permanece con dolor en esos estadios, pero es como que hay que tener paciencia, ¿no? El cuerpo también cambia apresuradamente o no, porque a veces en las niñas se nota como más rápido, porque a veces en un año uno deja de ver no digo que a quienes tienen sus hijas o hijos en esas edades, pero si uno deja de ver alguna familiar, a una nena o algo durante un año y puede encontrarse con una nena un año, cuando vuelve al año y no la reconoce. ¿Se entiende? O sea, en un año pueden pasar muchos cambios, y toda la parte de los caracteres sexuales secundarios, todos esos cambios a los cuales, por más de que uno hable con ellos, también es algo como que no se reconocen, ¿no? Y bueno, eso también implica empezar a reconocer el mundo de otra manera, generar una mayor autonomía de pensamiento. El cuerpo, tienen que aprender a manejar un cuerpo distinto, ¿no? De alguna manera tienen esta cuestión de ser medios torpes, pero no porque sean torpes en la adolescencia, sino porque no manejan el espacio como o sea, se llevan los muebles por delante, se llevan sillas por delante, y uno dice, pero ¿qué te pasa que sos un atropellado? No, están manejando un cuerpo que es distinto, y aparte de todos los duelos, ¿verdad?, que acompañan a esto, y que, como siempre venimos trabajando desde el comienzo, requiere de un acompañamiento acorde a la edad también, como contención afectiva, ¿no? Entonces se vuelven irritables, están en humor de mañana, lo que hacían antes no lo hacían, si se bañaban todos los días de repente no quieren bañarse más y uno lucha con ellos, el desorden, bueno, etcétera, 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 ¿no? Sí, Yamín. Quería aportar algo. Yo trabajo en un instituto de música, tengo alumnos en esa edad, y a veces cuando los veo de un año para otro también, además del cuerpo que vos estás diciendo, también noto una maduración en las facultades como de razonamiento, empiezan a razonar de otra manera. Eso se tiene que ver con el lóbulo prefrontal que se va madurando las funciones y se desarrolla de los 14 a los 18 años, esa maduración. A ver, que hay una maduración, sí, Ajá. pero no específicamente en esa edad. O sea, el lóbulo prefrontal, o sea, va creciendo o va plegándose el cerebro desde el nacimiento. El órgano que más se desarrolla en el primer año de vida es el cerebro, Ujú. ¿no? Ahora, esto que vos decís de la maduración entre los 14 y los 16 años, capaz que no hay que confundir la maduración con como en esa cosa tan restringida, porque tiene que ver con mucho con lo que decía Piaget, que es con
desarrollo. digamos, con el desarrollo, ¿no? Con esta cuestión de poder pasar al periodo de operaciones abstractas que más o menos coincide con Claro. el final o la etapa final de la adquisición de herramientas intelectuales, o sea, con la Con lo inteligencia, simbólico. con lo simbólico. Se presupone, digo yo porque estuvo capaz de haber cambiado ahora, se presupone que la inteligencia se construye, ¿sí? La base de la inteligencia, hasta más o menos los 16, 17 años. Nunca hay nada exacto, ¿no? Eso quiere decir que después de esa edad no es que no seamos inteligentes, sino que lo que no hicimos en tiempo y forma, ¿sí? Va a costar de otra manera. Por ejemplo, los que no fueron a la escuela o al liceo en esa etapa, no quiere decir que no tengan inteligencia. Tienen otras inteligencias que cuando van a aplicar lo que tiene que ver en lo curricular, ¿sí? Lo hacen de otra manera que como lo haría un chico de 15 o 16 años. Tiene otras herramientas para aprender. Eso no los hace a la persona no me gusta hablar de coeficiente, pero que tenga poca inteligencia. Lo curricular hace a la inteligencia, pero también hay otras inteligencias que después permiten otro desarrollo. Lo que habla Piaget es el periodo de operaciones abstractas, que en realidad se adquiere alrededor de esa edad que vos decías. Pero la maduración del lóbulo frontal y de todo el cerebro tiene que ver con algo filogenético, del desarrollo, y que se va acompañando de un montón de, de crecimientos. El desarrollo del sujeto, siempre digo que es como simultáneo, en paralelo, nunca es continuo así, ni tampoco así, sino que es como si fuera una espiral que se van dando todos al mismo tiempo: desarrollo físico, desarrollo intelectual, desarrollo afectivo, ¿se entiende? Recambios neuronales, también a determinadas etapas del desarrollo. Yo lo que veo, capaz que Yasmín, vos tenés una fuerte o formación, o te interesa mucho conectar siempre con lo biológico. Entonces, quizás a vos te ayuda a pensar eso, ¿no? No, Lo que me pasa es que lo que a mí me gusta la neuropsicología, me encanta, me parece una materia difícil, bastante densa en contenido, pero me encanta y me gusta pensarla relacionándola con todas las otras materias, ¿viste? Como me gusta, estoy buscando una relación, por eso te pregunto, porque no quiero que me quede tan descontextualizado con todo lo otro que vamos aprendiendo. ¿Con Porque, neurociencia decís tú? no, la neuropsicología, que Neuropsicología. la tenemos en este semestre, ¿viste? Entonces busco de alguna manera lo que aprendo en esa, cómo se relaciona con las demás. Eso sí es un ejercicio que estoy haciendo, No, sí. está bien, está bien, está bien. Además, lo Claro, que tiene, o sea, a ver, lo que sí se presupone, lo que antes se pensaba que las neuronas eran finitas, digamos, si llegaban hasta ahí, hoy se sabe también, bueno, acerca de la plasticidad cerebral sí, sin duda. Se saben otras cosas gracias a las neurociencias, que por ejemplo el cuerpo calloso que conecta a los dos hemisferios cerebrales hoy tiene otra función y no es solamente un pasaje de fibras o de axones neuronales que vienen desde la corteza. Ustedes, a mí me apasiona el cerebro también, pero digo, todo lo que tiene que ver con lo neuronal, antes a lo mejor, ustedes saben que hay neuronas que tienen axones larguísimos, ¿sí? Y hay neuronas que nacen en otros lugares del cerebro, y como también lo maravilloso de la compensación del cerebro, en esto de poder adaptarse a las circunstancias. Lo que sí es como para pensar en esto del lóbulo frontal, que es como si fuera la torre ejecutiva de una computadora. Es ahí donde se planifican todas nuestras acciones, decisiones, y operaciones a nivel mental, práctico, social, ¿sí? Se planifican ahí, laborales, memoria, etc. Lo que sí, eso se conecta con otras zonas del cerebro, ¿sí? A través del hipotálamo, la hipófisis y otros, o núcleos grises del cerebro, y otras partes
de zonas primarias, secundarias y terciarias del cerebro y de la corteza, que eso hace que, por ejemplo, se conocía el sistema límbico hace mucho tiempo atrás, lo que no se sabía desde el punto emocional, cómo eso afectaba o cómo eso se conectaba con otros sectores de desarrollo del cerebro. Lo primero que se desarrolla en el embrión parte desde el bulbo raquídeo y el tronco cerebral, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, muy cercano al medio del cerebro, el mesoencéfalo, está el sistema límbico. El sistema límbico es donde supuestamente, digo supuestamente, pues yo creo que somos todo conecta con todo, se aloja las emociones. Esto como se ha comprobado no solamente por las operaciones y neurocirugías, sino también porque en algunas enfermedades la persona puede perder hasta la memoria y un montón de capacidades, pero la parte afectiva es lo último que se pierde. Así como el primer sentido que se adquiere es el olfato, cuando el sentido del olfato empieza a desaparecer, también es una señal de deterioro en otras cuestiones. Digo, y por ahí, que lo que quiero decir con esto es que las funciones ejecutivas, como las denomina la neuropsicología o las neurociencias, para la psicología son las funciones psicológicas superiores, ¿sí? Que están asociadas al lóbulo frontal. Y eso tiene que ver con el lenguaje, la memoria, ¿sí? También en el lóbulo frontal es donde se establecen las conexiones y se van dando las órdenes entre la parte motora y la parte sensorial. Y uno es consciente de esa conexión, no lo está pensando todo el tiempo. Cuando uno tiene que apelar a pensar en cómo ejecutar las cosas, cuando pasa algo, uno tiene que acudir a la inteligencia para hacer que su lóbulo frontal empiece a tomar actitudes automáticas. Eso lleva mucho tiempo cuando la persona ha tenido alguna discapacidad adquirida o sucede algún cambio a todo nivel, o emocional o corporal incluso. Entonces requiere de cambios. Entonces, a ver, voy a traer un ejemplo como para pensar. A mí el año pasado me operaron, voy a ver, bien. ¿Se entiende? En el adolescente también pasa algo por el estilo. Hay todo un recambio y una cuestión de transformación a nivel del lóbulo frontal y de todas las conexiones neuronales, ¿sí? Imagínense nomás, el nervio más largo que tenemos en la espina dorsal, que va desde la ciática, que cuando duele sabe que duelen hasta la punta del dedo del pie, desde ese nervio que tiene las neuronas más largas, ¿sí? También tiene que desarrollarse, ¿se entiende? Porque en el momento que termina el desarrollo físico, terminó el desarrollo de lo que corresponde a esa zona del cuerpo. Entonces, es tan filogenéticamente determinado por la especie el desarrollo, que es maravilloso, pero que lo que nos hace diferente también, y que nos hace similares, pero no iguales, es esa actitud compensatoria. Lo único que nosotros sufrimos más. Por ejemplo, un animalito que quedó, un perrito que quedó con no sé, después de un accidente, con una patita quebrada y que no puede caminar, se adapta si uno ni piensa, se le pone en un carrito y ellos van y se adapta. Lo que nos hace diferente es que nosotros por eso sufrimos. Los perros, para ellos es así. Le pusieron el carrito y siguen la vida como, ¿se entiende? En esas cosas somos lo que nos diferenciamos. Sí, Lucía. Un poquito más atrás que cuando contabas la anécdota, ¿Mm? y conectando con esto que decía Yasmín, es como agarrar algo que ya estaba como con una ruta definida, romperla, hacer una nueva, o sea, es como desaprender y aprender en cuanto a lo conductual, y es muy difícil. Es muy difícil, Con los sí. pensamientos también pasa, quería hacer como esa analogía por Sí, ahí. gracias, sí, es así, es así. Hasta que se logre automatizar, ¿no? Pero Ay, cuesta. la nueva ruta, digamos.
Claro, y el cansancio que ustedes tienen también al formarse, cuando se les exige algo, porque ustedes también están cambiando estructuras neuronales. Cuando ustedes aprenden, cambian caminos neuronales y estructura. No los hace más inteligentes, sino que los hace más formados con contenidos. La inteligencia estaba ya de base y ustedes la aplican a la manera de cada uno para aprender. Pero lo que en realidad llenan es como tengo este recipiente, ¿sí? Y lleno de contenidos, pero el Y más, recipiente lo tengo, y ¿sí? La más base la plásticos tengo. también, ¿Eh? porque más plásticos también, porque cuando dejas de estudiar por un tiempo te das cuenta cómo a veces te cuesta volver a agarrar como ese ritmo que le decimos. Creo que capaz tendría que ver con eso, mija. Claro, pero si tú dejaste de estudiar por un tiempo y volvés a retomar el estudio, te das cuenta que no perdiste la capacidad. No, claro. Te cuesta mucho al principio. A mí me costó una tendinitis, por lo menos. Sí, pero Porque, se claro, puede. porque escribía mucho, claro, pero escribía mucho a mano, porque no, mucho a mano, y llegó un momento que de tanto pasar a mano, quedé con el brazo que no podía más, ¿no? Pero sí, claro, pero no se pierde la capacidad, quiero decir, excepto que pase algo. Pero todo, por ejemplo, un parcial, un examen, lo que sea, que tiene una exigencia, que ustedes van agregando contenidos, tiene que ver con formación. No los hace más inteligentes que antes o menos inteligentes. Los hace nutrirse, pero la inteligencia de base está, porque son cuestiones automatizadas de cómo uno aprende o cómo uno aborda. Por eso la inteligencia se habla más bien de habilidades o inteligencias múltiples, ¿sí? Hay inteligencias diferentes. Yo no, digo, a mí me hubiera encantado ser piloto, pero imagínate que a esta edad jamás me pondría a estudiar piloto, porque primero nadie me tomaría. Segundo, era un sueño, ponele, ¿no? Pero en definitiva también hay que tener algunas habilidades que se desarrollan a determinada edad, ¿no? Entonces, uno puede pensar, bueno, pero para un piloto tiene que ser una persona muy especial, ¿no? Tiene que tener una especie de frialdad para poder manejar circunstancias que a otro lo pueden desesperar. Entonces, uno puede decir, bueno, pero yo a esta persona, a este tipo tan nervioso, pero ni que no se queda quieto en ningún momento, yo no le doy un avión para que maneje, pero ni loca. Pues no, porque justamente la persona que es tan nerviosa que no puede parar de estar atento a todos los estímulos, se necesita una persona que esté atenta a muchos estímulos y que tenga que atenderlos a todos. ¿Se entiende? Entonces, eso es una habilidad, como aquel que tiene habilidad con el cuerpo, que desde chico, por ejemplo, aprendió a bailar o aprendió a hacer atletismo y demás. No es lo mismo empezar a bailar profesionalmente a los 4 o 5 años que querer empezar a ser bailarina de ballet a los 20 años. No es lo mismo. ¿Se entiende? Porque no digo que no se pueda lograr, se logra. No van a tener la ductilidad de alguien que comenzó más temprano. Por eso hay cosas que son hitos del desarrollo, ¿verdad? Que se tienen que dar. Bueno, todo esto por la pregunta de Yasmín, y por hoy, Yasmín, ya está. Arreglátela como pueda, dice. ACP. Arreglate como puedas. Seguimos con la clase. No, mentira, estoy hablando. Vamos a volver a las subjetividades adolescentes. Bueno, bien, venía un poco por ese lado, y en esta diapo, que es la número 9, traía esto de como el dolor psíquico como una experiencia directamente ligada al cuerpo. Y yo les decía ayer que en la clase que las autolesiones muchas veces se consideran como un factor de riesgo grave para el intento de suicidio en los adolescentes, y muchas veces tiene que ver con una manera de expresar ese dolor y que se vea el dolor, porque parece que a lo que se atiende o está muy focalizado sobre lo físico, todo el sistema de salud por lo general se focaliza sobre lo físico, y hay dolores como los que hablábamos ayer en la clase que no tienen expresión a veces, no puede la persona expresar, y las autolesiones es como una forma de expresión o de lenguaje. Dijera una estudiante que hizo un TFG,
dice que lo escribió, que me gusta, es el momento en el que el dolor se hace visible cuando hay una autolesión. El salir la sangre, digamos, de la autolesión torna a ese dolor visible y drena ese dolor que es inabarcable. Esto en el caso de los intentos de suicidio que hablamos ayer. Profe, Sí, y en cierta manera como que los hace sentir alivio, ¿no? Esa autolesión, porque a mí me ha pasado que me han dicho, por ejemplo, que se cortan y me dicen, no, pero es que a mí me da alivio el dolor, claro, como que generan como un alivio para ellos. claro, pero fíjense hasta qué punto tienen que llegar, ¿no? Para aliviarse. O sea, al corte. Cuando uno empieza a preocuparse es cuando ese corte es mucho más profundo de lo que se espera, lo que decía ayer. Hay muchas autolesiones, ¿sí? Algunos prueban por ritos entre adolescentes, bueno, te cortaste, yo también me corto, a ver qué tal, vas a ver que no te duele nada. Aquel que lo tiene como descarga del dolor, es cierto que hay un montón de sustancias que en el momento del corte no siente el dolor la persona, obviamente que después empieza el dolor, ¿no? Después de que se cortó, viene la curación y demás, en ese momento la persona, la adolescente principalmente, y en las poblaciones carcelarias también se da esto, esta cosa de poder sacar el dolor hacia afuera. O sea, o sea, hay como un corrimiento de la mente hacia el cuerpo, ¿sí? Así como decimos que en los niños mayormente expresan los síntomas a través del cuerpo, porque no tienen como esa forma de poder expresarlo, no todos, ¿no? A través del lenguaje, el poder desplazar ese dolor, cómo será de intenso, hacia el cuerpo, ¿sí? Es una forma de alivio, sí, claro, también. En este sentido también, obviamente que las estructuras, a veces las estructuras mentales y psíquicas adquieren en algún momento una desorganización, pero no es que el adolescente, por ser adolescente, ¿no? No es eso, no es que se le caiga toda la estantería. No, lo que sucede es que hay momentos que no saben cómo están en el mundo, ¿no? Y creo que en cualquier momento de crisis a nosotros nos puede pasar, que no sabemos cómo estar. Los adultos a lo mejor lo que hacemos es, bueno, no tengo un buen día hoy, o me la banco, o si hacemos terapia, obviamente, aprendemos a bancarla, y sabemos reconocer un poco cómo nos sentimos. Si no, uno, y si se acepta y tiene paciencia y tolerancia a la frustración, dice, bueno, no tengo un buen día hoy, mejor dejémoslo tranqui, y es lo mejor que uno puede hacer, esa frustración de ese día, transitarla. Pero eso no es tan fácil para el adolescente que cree que es todo ahora o no, es todo o nada. O es ahora, o es todo se soluciona ahora, o no tiene solución. Entonces, ese es un pensamiento también infantil que va evolucionando en la adolescencia, ¿verdad? Tiene que ir dejando aquello del todo o nada y el del que no puedo esperar para empezar a aprender que cada vez más tiene que aprender a esperar. Esto, cuanto más temprano se instala, mejor llega a la adolescencia, en todo sentido, como lo venimos viendo, ¿no? Desde el sostén afectivo, las condiciones medioambientales, el crecimiento, todo es un conjunto. Por eso uno lo divide para trabajarlo, pero todo va eh, simultáneamente, no así sincrónicamente, que se entienda. Se van dando procesos simultáneos, pero no siempre se dan sincrónicamente. Esto quiere decir que, por ejemplo, algunas cuestiones que venimos hablando desde los vínculos más tempranos se tienen que dar en ese tiempo y no en otro. O sea, se podrán dar en otro tiempo, pero hay algo que de lo que quedó por ahí, ¿sí? Que pudo no haber estado y eso generó un efecto, que ya lo hemos hablado, ¿no? Desde el desarrollo más temprano, los vínculos primarios, ¿verdad? Con el bebé, la mamá, hay cosas ahí que generan huellas némicas, ¿verdad? A nivel del psiquismo, constituye el psiquismo. Bien, en esto también, bueno, acá hay una viñeta, dice cuerpos autoagredidos mediante cortes sobre ingestas medicamentosas u otros tóxicos, cuerpos disciplinados bajo los efectos de psicofármacos, cuerpos intervenidos quirúrgicamente, cuerpos accidentados, cuerpos que dan luz a otros cuerpos, cuerpos ultrajados, cuerpos que buscan ser transformados. No son solo algunos de los
particulares modos de presentación del sufrimiento de muchos adolescentes en nuestro contexto socio-histórico. Esto lo dice estos autores que están acá, Almagro y Caporale. Un poco es en síntesis lo que hablábamos, ¿no? Todo lo que pasa a nivel del adolescente. Cuerpos autoagredidos, bueno, de todo, desde medicamentos, desde cuerpos que han sido disciplinados por, por la disciplina misma, y cuerpos que también han sido, como hablábamos, en las dificultades de aprendizaje, con el sobrediagnóstico, por ejemplo, con el metilfenidato o Ritalina, en los niños que no es necesario darle ese medicamento, ¿sí? Preparamos un cuerpo para algo. O sea, los receptores neuronales se acompañan en el desarrollo a acostumbrarse para estar tranquilos y concentrarse a consumir una sustancia. Generamos adolescentes que necesitan otras sustancias para tranquilizarse, ¿se entiende? Y hay que ver también qué hay detrás de la dificultad de aprendizaje, como veíamos en los otros módulos. Entonces, en ese sentido, por eso cuando hay que medicar a un niño, hay que pensarlo mucho. Hay que no solamente pensarlo, hay que saber y hay que hacer interdisciplina para ver realmente. Porque medicar a un niño con psicofármacos ya es una medida bastante, ¿verdad? Que hay que pensar mucho si no hay otra alternativa que no sea esa, que la medicación, porque el niño crece, así como crece recibiendo comida, crece recibiendo psicofármaco. ¿Sí? Lucía. Que a mí me impactó mucho cuando, creo que antes cuando vimos patologización, hubo una mesa redonda en la que el muchacho que estaba, no me acuerdo ahora el nombre, decía que en los medicamentos, como que no hay medidas de los medicamentos que estén pensadas para niños, sino que como que eh, es lo mismo, digamos. Y sin embargo, Es del adulto, pero que se le da al niño, digamos, pero de otra manera. claro, Sí. y eso es re impactante porque no es lo mismo, la formación no es la misma, o la formación del desarrollo, digamos, del niño, ¿no? No, Y no es lo mismo. está salado, o sea que se medica Sí, muchísimo. sí, la verdad que sí. Hay mucha sobre medicación. Acá decía Florencia que en el INAU pasa mucho. Eso sí, lo sé, Florencia, que pasa mucho. Hay mucha sobremedicación, porque los niños que están en los hogares también de, de guardia, y nunca me sale si es de guardia o de larga estadía, los niños están ahí porque, bueno, han pasado por tránsitos muy dolorosos en los cuales han tenido que quedar en la institución por varias razones, múltiples. Pero claro, ¿cómo no van a sufrir los niños? Y muchas veces los funcionarios no están pensados para contener a esos niños y a veces no existe la posibilidad de contenerlos. Entonces, la manera que hay es sujetemos al niño. ¿Cómo lo sujetamos? Llenándolo de medicamentos. Y después de grande nos encontramos con cuerpos acostumbrados a recibir determinados medicamentos. Entonces está un cuerpo preparado a ser receptor de sustancias X, ¿no? Porque cualquier medicamento genera dependencia, porque también ese es otro de los mitos que hay que pensar. Si uno se toma todos los días Perifar Flex, por ejemplo, uno se hace dependiente, digo, Perifar, puedo decir ibuprofeno, relajante, uno se hace de alguna manera dependiente de ese analgésico para calmar el dolor que tiene, ¿sí? Cuando lo deja de tomar lo siente porque le duele más el cuerpo. Y bueno, con cualquier otra sustancia también pasa algo, obviamente que la sustancia tiene que ver con lo que genera después. O sea, todas las sustancias psicoactivas se toman para calmar un dolor psíquico. Por eso se trata el vínculo con la sustancia y no es atacar a la sustancia, es trabajar sobre el vínculo que se mantiene con la sustancia y aquellas causas que llevan a la persona a consumir esa sustancia, a ver cómo podemos hacer. Y seguramente detrás de eso nos vamos a encontrar con mucho de lo que estuvimos trabajando en esta UCO.
mucho de lo que no hubo ahí, seguramente se traslada a esto. Entonces, ¿no? ¿Qué es lo que necesita un niño? Correr, jugar, alimentarse. Hay muchos niños que pueden hacer eso y hay muchos niños que no. Hay muchos niños que la vida que les tocó es diferente. Les tocó, bueno, circunstancias, ¿no? Entonces ahí es cuando uno no puede pensar o centrarse en que la vida es justa o es injusta. Son circunstancias que son inherentes a nuestras elecciones a veces. Y cuando no podemos elegir, yo qué sé, una mamá, un papá que tuvieron un accidente y quedan los niños solos, por ejemplo. Son circunstancias que uno no puede como elegir prevenir, sucedió. Entonces hay que trabajar sobre eso. ¿Eso quiere decir que no impacte? No, va a impactar, uno no puede decir que no va a impactar, pero todo depende del abordaje en cómo eso se constituya. Sabemos que vamos a tener una subjetividad construida en torno a algo que moldea su desarrollo, como hemos hablado en otras cosas, ¿no? También. Bien, continuamos entonces. Bueno, vamos a una viñeta que está en la diapo número 10. Y creo que por acá empieza la parte de, a ver si estoy por acá con la parte de subjetividades trans, o ya me pasé. O acá, a ver si me pasé acá. Adolescencias. ¿La teníamos Está acá más esto de la... adelante. ¿Está Sí, más está, sí. adelante? Está ¿Está? en la 12, creo, por ahí. Ah, bien, 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 bien. Perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos aprovechando que haciendo algo de lo clínico, vamos a tratar de analizar un poquitito esta viñeta que es cortita, ¿sí? Para pensar, y le voy a decir que ustedes peloteen, ¿sí? Que peloteen acá, ya que también la semana que viene vamos a hacer lo mismo, ¿sí? El miércoles que viene, el lunes tiene el Ateneo. La clase sobre suicidio, que es el módulo 9, los compañeros que no estuvieron ayer y algunos que tengo el gusto de conocer hoy, aunque sea detrás del nombre. Francolino, te estoy hablando, Francolino. Dame corte, Francolino. Qué cosa, cuando uno le ignoran, vieron que es duro esto. Placer, profe. No, te decía que la clase del módulo 9 está ya subida en el EVA, ¿sí? Y que bajen los materiales antes del parcial, por favor, porque si no, después no van a poder acceder ese día. Así que bienvenido, Francolino. Mira, te daría un aplauso, Francolino, pero bueno. Aparte me cae simpático, Francolino, no sé por qué, no lo conozco, ¿vieron? Pero me cae simpático, Francolino. Bien, vamos a leer esta viñeta, ¿no? Dice, siempre trataba de buscar una muñeca, pero como mi hermana ya era grande, no había entonces. No había, entonces jugaba con, por ejemplo, me pintaba las uñas y cosas así, pero sin que me vieran. Mi mamá también me retaba y me pegaba cuando no hacía cosas que eran de mi género. Yo igual mostraba un tipo de protesta cuando era chico. Nunca me gustaron los vestidos. Me acuerdo en el jardín infantil, yo quería ir de futbolista y mi mamá me vistió de mariposa. Creo que fue el peor. No. Yo quería ir de futbolista y caminar como futbolista y mi mamá me dijo que no. Cuando me puso ese, yo después salí corriendo, me dio mucha vergüenza, fue vergonzoso. ¿Se entendió esto? A ver, ¿qué pueden decirme? ¿Qué piensan acerca de esta viñeta? ¿Qué les hace pensar? Que los padres no respetaban el sentir de su hija, porque en realidad solo quería vestirse como futbolista, tampoco era para tanto. No necesitaban obligarlo a vestirse como mariposa si no quería, o sea, ahí hay una falta de respeto y de consideración de la otra persona. Y estamos hablando hablando de sexo, ¿no? De un sexo masculino o un sexo femenino. No estoy hablando de género, ¿eh? Femenino me hizo sentir a mí en realidad. Es A como que hay ver. una, como que ella se quería vestir, creo que decía, de ir de futbolista. Y mi mamá me vistió de mariposa.
Dice, yo quería ir de futbolista y caminar como futbolista, y mi mamá me dijo que no. Esto es típico de la adolescencia frente a la autoridad, ¿no? O sea, Ujú. como que en esta etapa adolescente lo primero que como adolescente creo que todos lo hicimos fue justamente esto de revolucionarnos ante la autoridad, ante nuestros padres, ante lo que nosotros queremos. Es característico en esta etapa. Sí, y además hay cosas que se vienen dando desde edades muy tempranas, ¿no? Acá cómo juega el deseo de los padres, ¿verdad? Con respecto a ese hijo, hija, y hoy el lenguaje que se impone o se trata de introducir, que es lo que ustedes estaban hablando recién, hije, ¿verdad? El adolescente es como algo más neutral, adolescente no es adolescento o adolescenta, ¿sí? Es adolescente. Eso yo manifiesto también por las dudas que adhiero totalmente a todo lo que sea la libertad para que la persona sea lo más feliz posible. Pero todavía como aspectos del lenguaje cuesta a veces referirse así. Yo respeto, pero no me sale a veces, pero no es por falta de apoyo, sino que a veces no me sale. Y después desde el punto de vista académico, formal, bueno, se sigue utilizando el término, ¿no?, masculino para referirse a algunos sustantivos. Pero bueno, parece ser que, como dicen que alguien que habló, que este IGE, ¿sí? Porque el término no remite ni a varón ni a mujer, pero acá por lo menos dice, siempre trataba de buscar una muñeca, pero como mi hermana ya era grande, no había. Entonces jugaba con, por ejemplo, me pintaba uñas y cosas así, pero sin que me vieran. Mi mamá también me retaba y me pegaba cuando no hacía cosas que eran de mi género. Yo igual mostraba un tipo de protesta cuando era chico. Nunca me gustaron los vestidos. Me acuerdo en el jardín infantil, yo quería ir de futbolista y mi mamá me vistió de mariposa. Creo que fue el peor. No, yo quería ir de futbolista y caminar como futbolista y mi mamá me dijo que no. Cuando me puse y yo después salí corriendo, me dio mucha vergüenza. Fue vergonzoso, ¿sí? Acá, ¿qué le sugiere esta viñeta? ¿Qué está pasando acá? A mí me da que refleja más la incapacidad de los padres de sostener o de contener, incluso de la inseguridad, habla más de la inseguridad de los padres ahí que del adolescente. Bien, eso por un lado, como los padres que no pueden ver o no quieren, negando, ¿verdad? No pueden ver a este hijo o hija, que no sé, a ver qué les parece a ustedes, qué les sugiere, porque esa es otra de las preguntas que les hago. Profe, disculpe que ¿Será estoy sin cámara. varón? ¿Será mujer? Dijera la canción. ¿Qué se desprende de acá? No sé quién me hablaba, perdón. Yo estoy sin cámara, profe. Ah, Martín. Él se identifica al niño como chico, ¿no? Él dijo cuando era chico, no dije cuando era chica. Ahí Eso es está. re importante. O sea, él ya se identifica con un género. Estamos hablando del Exacto. género. Él es, o sea, sexo femenino, pero identificación masculina. Ahí está. A ver, ¿cómo dijiste? No, ahí va. Ahí me entreveré hasta yo. ¿Cómo fue que dijiste? Él se identifica como, perdón, al revés lo dije. Ahí está, Al por revés, eso. ahí va. Ahí está. Se identifica, o sea, es un chico que se identifica como chica, pero tampoco es Sí. así. No, porque No, porque en realidad- él también está entreverado cuando dijo yo era chico. Ahí está. Cuando era chico, siempre Sí. trataba de buscar una muñeca, pero como mi hermana ya era grande, no había. Claro, ¿para qué iban a tener muñecas? Sí, ¿No? obvio. ¿Con qué ¿Con, necesidad? con qué necesidad? Por ejemplo, me pintaba las uñas y cosas así, pero sin que me vieran. ¿Sí? Ya, a Mi mí me mamá, da sí, digan. como que es un varón y que los padres lo obligaron a usar el traje, cosa de mariposa, y por eso después él dice que hacía las cosas de niña escondidas. Buscaba, él quería una muñeca, o sea, él quería una muñeca, y para me entreveré hasta yo ahora. Y se pintaba las uñas. No, para mí es escondidas. un varón y los padres lo obligaron a ponerse cosas de nena. Bueno, pero acá, cuando esta A confusión mí que al nos genera, contrario. que nos genera a nosotros, tiene mucho que ver con esto. A ver, sí, Facundo.
Yo creo que cuando dice cuando yo era chico lo está diciendo desde el presente, ¿no? Como desde cómo se siente en ese momento la persona, cuando lo narra, no cuando era chico. Para mí es un sexo femenino, pero se siente de género masculino, ¿no? Ujú. ¿Más opiniones? Sí, para mí es una persona con vulva que se siente del género masculino. Qué interesante todo lo que está saliendo acá, ¿eh? Bien, que, ¿qué más? A ver, Francolino, hace algo. A ver, Bueno, Francolino, jugátela, a ver, habla en la viñeta, a ver. tal vez si no importara tanto el sexo, sino que lo obligaron a hacer cosas que él no quería, aunque fuera nena o varón, según el sexo, porque género hay demasiados, y como que no lo dejaban o no la dejaban hacer lo que ella quisiera o él quisiera, y lo obligaron no lo respetaron tampoco como individuo. Ajá. Y yo me pregunto, ¿estas confusiones tendrán que ver, estas confusiones que nos pasan a nosotros, tendrá que ver con algo que le pasa a los padres? ¿Tendrá que ver con la mirada de la afuera? ¿Tendrá que ver con el adolescente? ¿Qué piensan ustedes? A ver, Yasmín. ¿Puedo hablar? Sí, claro. Yo pienso que ¿sabes qué me llama la atención? Que haya empezado en edad tan temprana, porque él habla del jardín. Entonces a veces en las personas se va cambiando un poco ese aspecto, que me llama la atención eso, que haya durado tanto, aunque no dice qué edad tiene ahora, porque si yo mal no recuerdo, en esta ley nueva que hay un equipo multidisciplinario que se reúne con esa persona que quiere cambiar el sexo y justamente evalúa eso, ¿no? Si eso va a perdurar para que haya un cambio tan importante en su cuerpo y después lo pueda aceptar o no. Entonces eso me llama la atención que haya empezado tan chiquito. Y me parece que los padres lo tratan como eso, ¿no? Como hemos visto anteriormente, el tema del infante, ese que no tiene voz, ese que no es escuchado muchas veces, y bueno, le dicen, no le hacen caso, directamente lo ignoran. Está el tema de los estereotipos sociales también, si es nena juega con las muñecas, si es varón con el autito. Entonces, Claro, a ver, pero mirémoslo desde el punto de vista psicológico. Ya te doy la palabra, Natalia. Porque, a ver, esta confusión que les pasó a ustedes y que cuando yo escuché a Martina, que dijo, a ver, ¿qué dijiste, Martina? Que no, dice, no, 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 lo dije al revés. Entonces, todas estas confusiones tienen que ver con algo, no es casual. A ver, no es casual que nosotros nos confundamos. ¿Sí? Perdón, Natalia, sí. Yo creo que también un poco estas confusiones porque tenemos como un pensamiento muy reduccionista, ¿no? Como que todo queremos ubicarlo en algo y como que a todo le queremos poner orden. Y los adolescentes como que no se complican tanto por eso. No tratan de poner tanto el orden a esto es así o esto es así, o ponerle un nombre a las cosas, me parece. A mí me pasa, por ejemplo, con adolescentes que, por ejemplo, hoy les pinta que se quieren vestir como, por ejemplo, son mujeres y se visten como hombres, y a la semana los ves y están súper femeninas o sea, te descontrolan, o sea, como que vos decís, bueno, ¿qué pasó? Y a la otra semana te volvieron a cambiar y te dicen que le gustan las mujeres. Es como muy cambiante y uno como que está acostumbrado a que todo tiene un orden, un nombre, etiquetarlo, y para ellos no es así. Claro. Las adolescencias son todas distintas y por eso hablamos en plural, ¿no? Pero a ver acá también, vamos a analizarlo desde el punto de vista clínico. ¿Qué le pasó a este chico o chica? ¿Qué fue primero? En esto de que ustedes tratan de ponerlo entre blanco o negro, ¿no? Es chica, es chico, ¿no? ¿Qué pasó acá en esta familia que ustedes pueden identificar? Primero, ¿qué pueden identificar en este adolescente? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué identifican en esta viñeta? ¿Qué ven? Facundo. No, que, que tiene una identidad, ¿no? Que se está tratando de marcar un tipo de identidad y que no es escuchada o que es silenciada más que no escuchada.
o Ujú. oprimida directamente. ¿Por quiénes sería acá, Facundo? No, en este caso por los padres, digo, pero no sé si directamente son los padres o es todo el contexto que tienen los padres. Pero hay que ir más allá. Claro, acá aparece, la única que aparece en este momento, en esta viñeta, al principio es la mamá, ¿no? La mamá. Ah, ¿Y la qué mamá, sí. no dice papá, pero ¿y qué hace esta mamá? Lean la viñeta. Le dice que no. Bueno, esa es una gran observación, muchos no. Lo retaba, la retaba o le retaba y le pegaba cuando la adolescente hacía cosas que no eran de su género. Eso es lo que Bien, llama ahí también la atención. introducimos otra categoría que es género, ¿no? Que es diferente a Exacto. sexo. En ese sentido, eh, ¿qué sería lo que de alguna manera esta viñeta traslada, por ejemplo, a un ámbito clínico? ¿Qué es lo que trae ahí de Hay sufrimiento? violencia de todos los tipos. ¿Cómo la ves a la violencia, Facundo? No, hay violencia simbólica, física y también directamente no, ¿cómo se dice esto? No sé, esa que decía Marcos, el respeto, ¿no? Claro, no hay un respeto. Ya cuando alguien se siente avergonzado, estamos hablando de una violencia social también, ¿no? Porque la vergüenza es una de las emociones que provienen también de lo social, pero tiene una fuerte raíz social porque está muy ligada a la mirada del otro, ¿no? A la aprobación, o al rechazo del otro. ¿Qué le pasaba a esta madre? A ver, vamos a intentar pensar qué le pasaba a esta madre con, con- con este, con este hijo. Le pedía peras al olmo. Muy que no lo podés poner en el parcial a eso, Facundo, te diré, porque no es académico. Pero digo, La madre quiere que el hijo o hija estén como dentro de lo normal, de la norma, ¿no? Como que encajen la norma. pero a ver si nos entendemos. Si tiene un hijo, ¿por qué le quiere enchufar vestido? A ver, yo hago una, porque a ver si se entiende decir, le quiere pero ¿qué norma? El deseo de la madre ahí de que sea otra cosa, Ah, acá entra a jugar el deseo de la madre, ¿no? pero encima lo El pone problema por es la mamá. del niño, niña, lo que sea, lo que quiera. Bueno, vieron que empieza a aparecer todas estas confusiones, ¿no? Que en definitiva a uno lo llevan a que el lenguaje o es blanco o es negro, ¿no? O es chica o es chico. Entonces, ¿cómo se entiende? Porque hay una parte en la cual él habla de que aparentemente es un chico, ¿verdad? Siempre trataba de buscar una muñeca, pero como mi hermana ya era grande, no había. Entonces jugaba con, por ejemplo, me pintaba las uñas y cosas así, pero sin que me vieran, ¿no? Si fuera una niña, ¿por qué tendría que ocultarse? ¿Verdad? Mi mamá también me retaba y me pegaba cuando yo no hacía cosas que eran de mi género. Entonces podemos pensar que si era un varón y hacía cosas que no eran de varón, la madre le pegaba. Vamos a mirar desde la mirada reduccionista del varón. Yo igual mostraba un tipo de protesta cuando era chico, dice. Nunca me gustaron los vestidos. Me acuerdo en el jardín que yo quería ir de futbolista y mi mamá me vistió de mariposa. Creo que fue el peor. Entonces, si era un chico y la mamá lo retaba y le pegaba cuando hacía cosas que no eran de varón, porque lo que le quería hacer, poner un vestido y lo vistió de mariposa, cuando él quería ir de futbolista. ¿Sí? Podemos pensarlo así. No, yo quería ir de futbolista, caminar como futbolista y mi mamá me dijo que no. Cuando me puso ese vestido sería, yo después salí corriendo porque me dio mucha vergüenza. Pensemos que es un varón al que le pusieron un vestido de mariposa y salió corriendo y no quiso. Ahora vamos a pensarlo desde el otro lugar. Una chica. No un chico, una chica. Entonces,
siempre trataba de buscar una muñeca, pero como mi hermana ya era grande, no había. Entonces, por ejemplo, entonces jugaba con, por ejemplo, me pintaba las uñas y cosas así, pero sin que me vieran. Mi mamá también me retaba y me pegaba cuando no hacía cosas que eran de mi género. Pensemos, una chica que no hacía cosas de acuerdo a lo que se esperaba que hiciera. ¿Sí? Estamos mirando la otra parte de lo que es el blanco y negro. Yo igual mostraba un tipo de protesta cuando era chico, porque también puede ser una niña que se sentía chico, ¿sí? Nunca me gustaron los vestidos. Puede ser una chica que nunca le gustaron los vestidos. Me acuerdo en el jardín, miren esto, yo quería ir de futbolista y mi mamá me vistió de mariposa. Entonces uno piensa, bueno, pero si es una nena y la visten de mariposa, no está tan mal, ¿no? De acuerdo a lo que se espera, no está tan mal. Fue lo peor. Yo quería ir de futbolista y caminar como futbolista. Entonces uno puede pensar, bueno, pero si vos sos un chico, también podés caminar, no necesitas plantearte caminar como un chico. Pero si sos una chica, te decís, yo quiero ir de futbolista y caminar como futbolista. Y mi mamá me dijo que no. Entonces me sentí, a ver, después me puso ese vestido o ese traje, yo después salí corriendo, me dio mucha vergüenza, fue vergonzoso. Pregunta del millón, ¿es chico o chica? Para mí es un chico, Creo que profe. ahora A ver, no sé. ¿es chico o chica? Para mí es un chico Para mí es chico. y la madre lo vistió como mariposa, como una forma de castigo, tal vez, ¿no? Esa falsa creencia de, bueno, te castigo a ver si aprendés y corregís, Pero suponiendo después que le hay algo pone el para traje corregir. mariposa, entonces, ¿cómo se entiende? Claro, Sí, o sea, como pero le gustaba pintarse las uñas, por ejemplo, dice, bueno, te castigo, te exhibo en público para que mediante la vergüenza dejes de tener ese tipo de conductas. Creo que es una forma de violencia que ejerce la madre para- sobre él. Pero si es un chico y está en contra de que haga cosas de chica, ¿por qué no lo dejas ir como chico y le pones un traje de mariposa? Porque la mamá Justamente, quería una nena. Ah, empecé a jugar el deseo de la mamá. Bien, la mamá quería una nena, ¿no? Pero también podría ser en realidad sí era una sí, nena, pero no actuaba como nena, para la mamá no era una nena como ella quería, era otra nena. porque Entonces ahí, ahí se puede claro, jugar igual. ahí está el deseo de la madre que a lo mejor quería una nena, pero era un nene. Pero vamos a cambiarle la vuelta a esto. ¿Qué tal si es una chica que la madre la trata como chica y ella quiere ser chico, ¿no? Entonces se pinta las uñas a escondidas. Mi mamá también me retaba cuando no hacía cosas que eran de mi género. Por ejemplo, a lo mejor me gustaba mucho jugar a la pelota, no sé, ¿no? No había muñecas y yo jugaba con otras cosas. Yo igual mostraba un tipo de protesta cuando era chico. Está bien, no dice que era chica, pero la identidad también se construye desde edades muy tempranas. Entonces puede ser también una subjetividad en la cual se define como chico y no chica. ¿Tá? Y dice, nunca me gustaron los vestidos. Me acuerdo en el jardín, yo quería ir de futbolista y mi mamá me vistió de mariposa, que fue lo peor. Si yo soy chica, mi madre me viste de mariposa, ¿por qué tendría que ser lo peor? ¿Verdad? De acuerdo a los estereotipos. No, yo quería ir de futbolista y caminar como futbolista. Entonces, la madre, o sea, él o ella querían quería ir a caminar e ir de futbolista, pues sin embargo la madre le puso el traje de mariposa. Entonces, si sos una chica y te visten de mariposa, está todo bien para el mundo. Si sos un chico y te ponen un traje de mariposa, está todo mal. Entonces, en síntesis, ¿uno qué podría decir? ¿Qué es, chico o chica? Una chica que se siente chico. No, pará. Apoyo lo O es mismo. chica o es chico. No me Chique. cambien las cuestiones. ¿Eh? Para mí es chico. Para mí es Chica una o mujer. chico. Para mí, chica. Para mí es sexo femenino, no sé, si te gusta. Para mí Claro. también, femenino. Femenino. ¿Qué Pero más? para mí no tiene nada que ver el tema de las uñas. Eso es como una parte de la narrativa nada más. Sí, sí. Sí.
no condiciona lo otro. Lo más importante me parece que acá sí ponemos más atención es el tema de lo que ella sentía, ¿no? Porque está, que se pinte las uñas escondidas, quizás es un tema de querer probar a ver cómo me siento, porque no quiero que me vea todo el mundo con las uñas pintadas también, ¿entendés? Porque como yo no me siento como chica, me siento como niño, no quiero que me vean con las uñas Y pintadas. ahí te me entreveraste vos, Facundo, porque me dijiste que era una nena. Por eso, ¿qué ¿Y por dije? qué te va a avergonzar que te vean que te pintas las uñas? Porque no me siento como niña y no me gusta. Entonces yo me pinto a escondida. Te pintas a escondidas, pero si tu Me madre pinto a está de escondida acuerdo para con que que no me seas vean. una niña, Pero me pinto a escondida, no me importa mi madre, me importa yo, que no quiero que nadie me vea con las uñas pintadas. no querés que te vean con las uñas pintadas, pero dice, Y por eso me escondo. mi mamá también me retaba y me pegaba cuando no hacía cosas que eran de mi género, pero pintarse las uñas si soy chica es de mi género. Ujú. Pero nadie dijo que le pegaba por eso. Acá dice acá, mi mamá también me retaba y me pegaba cuando no hacía cosas que eran de mi género. Pintarse las uñas, supuestamente las nenas lo hacen. Ahora los nenes también, pero las nenas lo hacen. Pero vestirse como futbolista no. No, supuestamente no. Ahora existe el fútbol femenino, pero no. Es lo más divertido que hay, aparte de jugar al fútbol, porque para las mujeres también. Bueno, ¿cómo votamos? ¿Chico o chico? Profe, Chica. su pregunta va en base a cómo se siente ella, o sea, cómo se identifica o el sexo con el ¿Y que yo, nació. y yo cómo pregunto acá? ¿Cómo se siente ella o cómo se siente él? Por eso, cómo se siente ella, él, ella, por eso ahí surge mi duda, no sé, porque yo no puedo encasillar, ahí se nombra como chico, pero capaz nació con sexo femenino, no sé, o capaz mismamente es, no sé, o sea, es tan Los cuestionable, estoy o tan, volviendo locos. claro, es tan personal eso ¿Así que, va a ser el parcial, profe? ¿Nos tiene que dar todo el Wow. día? Los estoy volviendo locos. Lo que quiero que ustedes reconozcan en ustedes que las confusiones no son porque sí. O sea, cuando uno lee algo y no le genera como confusión, hay algo en el relato que confunde. Lo que confunde acá es lo que siente un adolescente y lo que siente su familia, ¿no? Entonces, yo si fuera niño le decía, y estoy esperando que mi madre, a ver vieja, ¿qué quiere? ¿Que sea niño o que sea niña? Decime, porque a esta altura no sé, ¿no? Entonces uno lo tomo en broma esto, pero en realidad se va construyendo una subjetividad con relación al género distinta a lo que es el sexo de nacimiento, ¿sí? Hay tres sexos que se detectan por nacimiento y que se catalogan por nacimiento: femenino, masculino y hermafrodita. Ahorita. ¿Ah? Que porque están visibles la Intersexual parte. sería, Ahí porque está. no se puede tener hermafrodita de las plantas porque pueden como reproducirse sola en realidad. Bueno, Sería pero intersexual. no, pero lo que se de nacimiento, el hermafrodita nace con los dos con los órganos dos órganos. sexuales. En ese sentido, sí. O sea, cuando se cataloga, no es que se cataloga, se pone en la ficha, ¿no? Sexo femenino, sexo masculino o hermafrodita, ¿sí? Quedaría más fino que dijera XXI. Pero bueno, si pueden, vean esa película, ¿eh? XXI. Está libre en YouTube, creo. Es muy interesante. La verdad que sí. Da para mirarla porque habla un poco o muestra un poco estas cuestiones. Sí, se las recomiendo. XXI. Es Argentina. Digamos, acá se entra a poner en juego lo que los padres desean, ¿verdad? Y cómo moldean a ese hijo. Acá uno diría hije, ¿no? Porque realmente puede haber nacido niña o niño y nosotros, si planteamos la misma viñeta y lo ponemos de un lado, lo ponemos del otro, tenemos cómo argumentarlo. Pero sin embargo no hay que argumentarlo ni por una cosa ni por la otra, sino hay que ver qué es lo que está sucediendo ahí en el análisis de una viñeta. ¿Se entiende? Uno cuando analiza esto, ¿qué encuentra? Encuentra a alguien que está, como ustedes dijeron, de alguna forma le están imponiendo cosas.
Después Yasmín por ahí decía, me llama la atención que empiece tan temprano esto, ¿no? Y en realidad la identidad comienza a configurarse desde etapas muy tempranas, ¿sí? Y va adquiriendo más forma, se va adquiriendo más fortaleza, pero hay elecciones que se van construyendo a temprana edad. Y siempre con el modelo del adulto cuidador que está de referente ahí, ¿no? Por eso también cuando el adulto impone una violencia excesiva sobre el niño, moldea el desarrollo y afecta el desarrollo psicológico del niño o de la niña. Sí, Lucía. Que estoy pensando ahí capaz cómo la madre como con esa violencia o con su deseo pasándolo por encima, está un poco fijando la identificación edípica desde antes, ¿no? Que no sé cómo juega eso después también en la elección de la persona. En realidad acá eso es una cosa bien como para analizar. Por ejemplo, acá no aparece un padre en este relato, ¿verdad? El padre no siempre es indispensable. La función de cuidar y de maternar no es propiedad solamente de la mujer, ¿sí? El hombre también puede maternar y puede cuidar. ¿Por qué? Porque aparte la gran mayoría, si nos ha ido más o menos bien en la vida o no, tenemos los referentes internalizados, tanto de los roles culturales, y hay muchas cosas que aprendemos. Pero acá empieza a verse también esta cuestión que vos decías, Lucía, repetímelo por favor, que se me fue. Claro, como la identificación, yo le digo edípica, pero tanto de la madre como del padre, ¿no? Las figuras que después va a internalizar y con las que más fuerte se va a identificar, digamos. Ahí está. Bien, eso que vos decís para analizar clínicamente esta viñeta, ¿sí? Es importante. Yo hice este juego para sacarnos prejuicios, ¿verdad? Y tratar de encasillar en un caso o en el otro, porque vieron que entraron en confusión. Esa confusión es lo que lo lleva a ponerse de un lado o del otro, y justamente la complejidad es lo que hace a estas situaciones de vida, ¿no? Entonces, acá lo que vos decís de la fijación edípica, que el Edipo es una función estructurante, pero no es tal cual lo planteaba Freud, es el cuentito aquel, no, pero es una función estructurante en el psiquismo en tanto introduce el papel del tercero que intermedia o intercepta esta cuestión acá hay como un exceso de violencia del adulto sobre un niño o niña. No sabemos el sexo porque no lo dice acá. Uno presume que dice chico, ¿sí? Y puede ser un varón como una nena que se identificaba o era varón, ¿sí? O era nena que se identificaba con otro sexo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, uno empieza a ver que acá parecería que esta madre es violenta en cuanto le impone a este hijo, hija o hije, ¿verdad? Que diría que cuando uno empieza a definir el término hije, tiene que pensarlo desde el lugar de las subjetividades trans, ¿sí? ¿Por qué? Porque el trans no entra ni en ella ni en él, ¿verdad? No es ni femenino ni masculino, es una subjetividad diferente. Entonces, como subjetividad diferente, lo que uno puede analizar acá es decir y analizar la violencia que esta madre impone, ¿sí? En tanto no respeta, ¿sí? Lo que el deseo, no habilita al deseo de ese hijo o hija, ¿sí? Es más, le impone la forma de vestir, tiene que esconderse, o sea, hay como una violencia sobre ella o él, ¿sí? Entonces, esta viñeta es como para analizar cuánto juega el papel que decía Florencia del deseo de la madre en quien quería que fuera. ¿Qué querías? ¿Un hijo o querías una hija? Bueno, no se entiende mucho. Capaz que querías las dos cosas. Bueno, una persona no puede ser 100% el deseo del otro porque es diferente. Se constituye distinto
o distinta, y esta identidad está construida en función de lo que, también de lo que elige desde chico. Los bebés eligen también, los niños chiquitos eligen, y se va construyendo en torno a lo que tiene en su contexto. En ese sentido, esta identidad parecería ser que el tercero como función estructurante del Edipo no parecería estar. Parece que esta madre hace lo que quiere, ¿no? Entonces acá aparece una modalidad vincular violenta, pero no en la adolescencia. Acá no está hablando del adolescente, pero está narrando algo que pasó, como bien decía Facundo, ¿no? Algo que pasó cuando era, ¿no? Cómo esto se resignifica después en la adolescencia. Eso también viene a jugar un papel en la adolescencia. Obviamente tienen que leer como para apuntalar esto también teóricamente, ¿no? La otra, vamos a la otra que sigue ahí. A ver si tengo alguna otra por aquí que sea más específica, ya les digo. No, vamos a leer la otra. Y quiero que la escuchen atentamente, la deben tener ahí. Como que podía imaginarme, por ejemplo, yo como físicamente como un hombre adulto, pero no podía imaginarme físicamente como una mujer adulta, ni con el tema de la ropa. Era como que me visto como me visto. No sé, podía nomás. No podía imaginar mi cara de una manera, así como ni siquiera de unos 30, que en verdad no es tanto. En ese entonces yo tenía 14 o 13, pero no, como no, nada. No era algo como que cabía en mi mente. No sé, me siento mejor de ánimo porque me doy cuenta que están pasando un montón de cosas que van a ser buenas para mí. Hace referencia al tratamiento hormonal, que me están así como beneficiando, y es como que voy a quedar de la forma que siempre quise, por así decirlo. Eso es como lo que me alegra bastante, porque es como ya, al fin pasó tanto tiempo, tantos años, que es como que al fin lo voy a poder lograr. Más que nada eso. Acá yo no les voy a preguntar que me digan quién es, sino simplemente analizar lo que dice acá, ¿no? Vieron que con el tema de las subjetividades, ¿sí? Eh, las subjetividades trans no simplemente tienen que ver con no reconocerse netamente como el modelo de mujer o exclusivamente como el modelo de hombre, sino que es diferente, ¿sí? O sea, es algo distinto, y es alguien distinto. Entonces, en ese sentido, no siempre la subjetividad trans significa que la persona tenga que someterse a un cambio de sexo, porque no todas las subjetividades quieren eso, ¿sí? Para un cambio de sexo, que acá en Uruguay se hace la reasignación de cambio de sexo, que es así, de cirugía de reasignación de sexo, se hace en el Hospital Maciel ahora, y pasa mucho tiempo para poder, en otros países con plata se hace enseguida, pero acá en Uruguay tenemos un protocolo para poder llegar a eso que lleva bastante tiempo y tiene una lógica también, porque muchas personas cuando concretan el cambio o la reasignación, porque no es cambio, es reasignación de sexo, por suerte hay otras cosas que van surgiendo antes, como el documento de identidad y demás, pero cuando pasan por la reasignación de sexo, muchas personas es lo que realmente querían, y hay otras personas que no pueden reconocerse después en ese cuerpo que tanto anhelaban. Entonces hay que discriminar bien esto del deseo propio, ¿no? En ese sentido. ¿Vos querías decir algo, Macarena, que estás ahí como que decís que Sí, no, que sí, que no? no, porque cuando hablamos de trans, lo que pasa es que a veces nos confundimos por esto de que hay transexuales, personas transexuales, hay personas transgénero y hay personas travestis, son tres Sí, tipos, o sea, y hay hay personas y más, personas de todo tipo, porque todas las personas son muy diferentes. Pero dentro de estas categorías que hay en la teoría, digamos, por eso a veces se confunde un poco. claro. Eso quería Yo la verdad que creo que como espíritu de esta UCO los invito a escuchar al otro desde lo que siente y lo que dice.
y despojarnos de todo prejuicio y de toda etiqueta, de todo casillero que queramos, porque es nuestra necesidad encasillar. El otro está cansado de los encasillamientos, por eso sufre. Arrancando desde el niño con dificultad de aprendizaje, que lo etiquetan con un medicamento, ¿sí? Hasta el adolescente que ha sufrido tantos años porque a lo mejor lo querían vestir de una manera y no respetaban su forma de vestir, ¿no? Entonces como que invito a eso, y el espíritu también de esta UCO es pensar el sufrimiento, ¿sí? Como proceso y no como etiqueta, como tal y tal, como un cuadro de síntomas, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, obviamente tenemos aparte, y lo paradójico de esto también es que ellos, ellas y ellas, ¿verdad? Para aludir un poco al lenguaje, que hasta el momento no lo han aceptado en la Real Academia Española, es esta cuestión de que paradójicamente todos estamos dentro del sistema, quieren pertenecer al sistema y buscan una etiqueta de reconocimiento dentro del sistema. Eso es lo paradójico. Surgen por la exigencia del sistema o construyen una subjetividad por exigencias del sistema de opresión, del sistema de generaciones en generaciones, ¿no? Y después buscar la etiqueta, no, yo soy trans, no, yo soy travesti, no, yo no soy un travesti, soy una travesti, no, yo no soy transexual, yo soy transgénero. Entonces, ¿no? Hay todo un corpus ahí teórico que hay que estudiar si uno quiere meterse a trabajar con estas subjetividades. Entonces, lo más sencillo y a lo cual nosotros nos abocamos en la formación es despojémonos de todo prejuicio y escuchemos. Entonces, cuando uno no sabe cómo llamar a alguien, ¿cómo querés que te llame? ¿Sí? Por el documento de identidad también nuevo, también está tratando de evitar el sufrimiento de todos aquellos que trasladaron un sufrimiento de lo que fue ser adulto, ¿no? Cuando eran adolescentes, cómo sufrieron, ¿sí? El bullying, algo mencioné ayer, yo me gustaría pasar un breve corto que tengo acá acerca de la subjetividad trans, a ver qué nos puede como aportar en ese sentido. A ver, un segundito, como digo, me desaparezco de cámara un ratito, ustedes me avisan, ¿sí?
happy birthday, kiddo. Thanks, Dad. Sorry we didn't wrap it. I thought it looked really nice. I didn't want to screw it up. Happy birthday. I thought it looked pretty, but not too pretty. You know, like, what's that word? Hipster? Yeah, that's it, hipster. Do you like it? Yeah, it's nice. Thanks, Mum. Thanks, Dad. So who's coming today to the party? Brody, Katie, Jess, Emily. What about Talia? Well, yeah. Oh, yeah, Talia. What about her boyfriend, or is it girlfriend? Her partner, Riley. Oh, so Talia's a lesbian. No, I mean, not really. But Riley's a girl, right? Kinda, but nah. Riley's non-binary. So Doesn't identify as male or female. he's a robot. Frank? Oh, look, I'm only joking. Come on. Said non-binary, 0110 programming. Frank, Not this, not that. they're people. Complicated, but still people. We better get ready for this party. Why don't you wear this? It'll look so not pretty on you. Just how you like it. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Zoe. Happy birthday to you. Hip, hip, hooray! 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 Oh, something Doing something, you know. She seemed to enjoy it. Keep busy. That's my motto. Everybody has a Yeah, I know. I had a French exchange. And I said, oh, you know the way to my heart. And he said, well, I was going to buy you a bottle of wine, but they wouldn't sell it to me in the shops. At least I was a student. Happy birthday! Wow. Ah, you like it? I'm surprised. It's cool. Thinking about Happy birthday! Oh my god. Woo! Happy birthday! Got them all? Yeah. Enjoy. Thanks. Thank you. Should we try? Are they fine? But my brother was tiny. Yeah. You shut up? Just did, yeah, it was like that. Like in a year, he shut up from I don't know what. See ya. Thanks for coming. Bye. How are we, Zoe? Tired. Yeah, I'd be tired too if you had to carry me around all day. I'm not carrying you around all day. But what was going on? You're bummed out for? Oh, I'm fine. I'm just... All that girly shit. What? Your presents. I liked my presents. Zoe, come on. Well, here's hoping this one's a little bit more your style, but open it when I'm not around because I'm not into all that emotional stuff. Yeah. Thanks for this. I gotta go. Transitioning, legally changing my name, altering my body, switching my pronouns, these things all felt off limits for me. I've never called myself trans or owned that identity online. I guess it's an announcement because I've never said it before. So surprise, I'm trans. I like that coming out real low-key. Not a big deal. Lol, I'm trans. I wish that's how every coming out could be. I thought if I tried to make any public changes to make myself happy, then certain people would see that as me trying to be trans and they would tear me down. And these are some things I learned. You can only pretend to be something you're not for a while. I found some real peace in accepting this. And I made a conscious decision to be done worrying about how others react to my transness. What I care about is concentrating on being my best Are you up? Yeah. Just wanted to chat.
Today at the party, you weren't really happy, were you? I wasn't unhappy. Just, Zoe, being young, it's frustrating. You think everyone's against you and everything sucks. I just wanted to let you know that you just need to push through that, because it's not the case. It's just teenage nonsense. I don't really think... Hormones, angst. I wanted to let you know that these problems that you're having today at this phase of your life, they're not real. I mean, they're not the be-all and end-all. And tomorrow you'll wake up and they'll be gone. Sleep well. And stress less, okay? I'm sorry, Riley, I just think I should see them like with this thing today, and I don't know, I just really think she's not in the best place, but I'll see you tomorrow. Is that cool? Okay, thanks. I'll Negative on 31. Your dad's just pulling up around here. I'm just gonna go sit on that bench. Your dad, he's good at a lot of things. Finding a car park is not one of them. Mum? Huh? I'm gonna go sit on that bench. Just spent a week in bed. Surely you can stand here with me for a moment. Sorry, Zoe. My mum wasn't good at this stuff, and turns out neither am I. I thought it was just teenage noise. It's more than that. I'm sorry I didn't get down on your level and remember how hard it is to be young. How hard it must be now. Mum, it's not that. Mum, I'm... Oh, finally, he's here. Let's get you home. There's no such thing as a child prostitute. What there is God damn it, Frank. We didn't go to the shops. What for? Dinner. I told you. I don't know. First love. I thought the other stuff. You want me to go? No, it's fine. Zoe, I'll be back soon. Just rest. Frank, make sure she rests. I'm sure she is. Oh, hey, Talia. She just got back. Go straight in. Riley, as much as I love him, has terrible fashion sense, but thought you'd be more comfortable in these. See you open my present. Talia, Why are you smiling? No, finish what you were going to say. You know. I'm like 80% sure, but it's still pretty high.
I'm trans. I thought you were a werewolf. Oh no, come here. Come here. Okay. You just threw a spanner in the works by coming out, but I rehearsed this, so just hear me out, okay? Alright. Zoe, I love you like a sister or like a brother, I guess. And I'll always be here. You just need to reach out. But I know that may be hard and you may struggle for a while, but like I'll always be here for you. And as far as your gender goes, your mother or your father or any cousins I don't know about, they won't care because you'll still be you. And if they do care, then who cares about them, because this is your life and you have to live it. Thank you, Talia. You've known for a while. I knew you were changing and you weren't okay with it. Okay. I had this idea and only if you're okay with it, and tell me if it's too soon, but I was thinking that we could do a makeover. Really? What do you say, Zoe? You ready to see the new you? Zach. Huh? I was thinking Zach. Zach. Oh, hey, Riley. Didn't even realise you were here, mate. Hey, Dad. Oh. Frank, I need some help with these. I'm feeling strong enough to bring the world into. Feels like ever since we left this place, young, wild, and ready. Bueno, ¿qué les pareció un poquito de lo que nos pasó a nosotros esto, este corto? De las cuestiones que nos llegaban a confusiones. Pasó algo ahí que en realidad no es el objetivo central del corto, ¿no? Por lo menos enfocado acá, pero también es como dentro de lo que está en la clase que fue ayer, esta cuestión de que la subjetividad o los adolescentes trans también son población vulnerable para intentos de suicidio por la falta de aceptación a veces de la propia familia en realidad como son. Y hay algo muy lindo que le dice la amiga, ¿no? Sos tú, o sea. Y eso también creo que viene a interpelar un montón de cosas, estas cuestiones, ¿verdad? No solamente el género, sino a los estereotipos. Y todo aquello que ate al sujeto y que no le permita la libertad. Y por ahí introduzco un concepto que ayer en la clase mejor no lo dije, ¿no? Pero una de las cosas que las personas que intentan suicidarse buscan es algo que los libere de esa carga que sienten como un sufrimiento terrible, y tiene que ver con la libertad de muchas mochilas, ¿no? Entre ellas puede ser esto también, que tiene que ver con la no aceptación, con el adolescente es vulnerable a la mirada de la madre, del padre y de los demás, principalmente de la madre y del padre. Muchos de los adolescentes trans también son víctimas de bullying, ¿verdad? En los liceos, porque también esto se traslada desde las casas hacia lo que es la institución educativa, ¿no? Bueno, todavía nos quedan algunos minutos. Me gustaría que fuéramos a la diapo número 11. Me gustó trasladarles el sentir, ¿verdad?
Esto de la mamá que trae el vestido y ponete así, la amistad, la amiga adolescente que la acompaña y que dice, vamos a hacer un cambio de look y todo eso, y la cara de la madre y demás, ¿no? Y la negación también, ¿verdad? Cuando sale del hospital. Sale del hospital es como que la madre no, que cuando ella quería decirle algo es como que la madre se iba por la tangente, ¿no? Dice, el discurso de su madre es, perdón, se me fue. Dice Natalia Mareco, si el discurso de su madre esa noche del IAE hubiera sido de aceptación y apoyo, la aceptación hubiera sido otra, sí, seguramente, seguramente. Por eso siempre como de pensar en este sentido, ¿no? Cuando a veces cuando yo, no me acuerdo si otra vez les decía que a veces yo soy muy directa al hablar y digo, bueno, es preferible que ustedes revean la actitud y acepten a su hijo si el día de mañana tienen un hijo que decide o quiere ser de otra forma de lo cual se espera, ¿sí? No lo lleven al límite de a lo mejor no sé, sentirse rechazado porque es muy doloroso para un hijo, porque a veces los padres parece que no creyeran de que los hijos los quieren, ¿no? Pero digo, es muy doloroso para un hijo que los padres lo rechacen y que tome una determinación así porque se siente no querido, que obviamente para llegar a un intento tiene que haber venido como algo que se gesta desde muy temprana edad. A esta adolescente Zoe le pasaba desde muy chica, se nota por el nivel de sufrimiento y cómo, ¿no? Cómo la madre y el padre no le prestaba mucha atención, la madre es como que trataba de ponerle, bueno, el vestido, esto y lo otro, y como que ya como que sentía que no podía hablar, ¿no? Y por eso es lo que decía Natalia también, si esa noche hubiese hablado, capaz que hubiese sido distinta. Y sí, esto es frecuente en muchas problemáticas que atraviesan los adolescentes y las adolescentes, y no tiene por qué ser solamente en la elección de identificación con un género, ¿no? Sino también que aparece como el rechazo por ser diferente, algo diferente. Y eso se traslada, y continúo con este pequeño esquema que está en la diapo 11, ¿no? Para pensar un poquito el proceso de construcción de la identidad transgénero, en ese esquema, ¿sí? Traslada desde varios lugares, desde la infancia, cómo comienza, ¿no? En la parte más izquierda de la pantalla, ustedes se encuentran, dice, incomodidad con experiencias donde se le asignan preferencias según su sexo biológico, ¿sí? Esto arranca desde la infancia. Digo porque pueden pensar esto, puede haber a lo mejor algo de una viñeta que ustedes tengan como que interpelar y ver qué pasa desde la infancia, ¿no? Por ejemplo, aquello que vimos en la viñeta anterior, ¿no? Preferencia por actividades y comportamientos característicos del sexo opuesto. El primera viñeta que vimos, también, ¿no? Había algo de esto, de la preferencia por jugar, ¿sí? Mayor cercanía y afinidad con pares del género experimentado, ¿sí? Vieron cuando ella escuchaba el discurso trans en la computadora, cómo se sintió contenta, como decir, encontré a alguien como yo no soy alguien extraño, hay mucha gente que es como yo, y se sintió contenta, y después la madre entró y ella empezó a llorar y después, bueno, terminó en otra cosa, ¿no? Pero también es útil para que ustedes vean esto que yo decía ayer en la clase, que las subjetividades y los adolescentes y las adolescentes trans también son personas vulnerables y población de riesgo por estas situaciones de familia. Imaginen si los echan a la calle, ¿no? Muchos terminan en la prostitución. Entonces, eso es como para considerar. Considerar como observar, ¿verdad? Después vamos yendo hacia la derecha y dice reacción de los otros, actitud restrictiva de padres, rechazo de pares del mismo sexo. Y ahí, por ejemplo, podemos empezar a ubicar al bullying, cuando los compañeros, ¿sí? Empiezan a rechazar porque lo o la ven diferente, ¿sí? A su vez,
hay una extrañeza, o sea, hay un cuestionamiento, una ajenación con el propio cuerpo, ¿sí? Y a aclarar una duda identitaria, entonces empiezan a buscar información, lo vieron en el corto, y es de riesgo para la salud mental. Después, yendo como de la derecha a la izquierda, pensando en esto de los padres, contarle a padres las diversas reacciones que hay, dejar de esconderse es otra de las cosas, genera alivio. Por eso, ¿se acuerdan que ayer en esto del modelo cúbico de pronóstico del suicidio, cuando hablábamos de que había una de las líneas que era la parte ambiental, cómo disminuir la presión ambiental? Bueno, por ejemplo, podría ser que los padres aceptaran de que su hija o su hijo es trans, entonces eso genera alivio. Al generar alivio, aminora el dolor, ¿verdad? Esta chica sentía que no la aceptaban en la casa. El padre parecía como estar medio pintado ahí, a pesar de que estaba ahí, no la criticaba, no, pero como que esto de la función del tercero que decía Lucía, estaba ahí como papá, pero no decía ni no, ni sí, ni no. O sea, Un parecía cuadro. que era el padre, ya está. Entonces, generaba alivio por la aceptación, la familia, lo escolar, lo social. Transición, vivir según el género experimentado, intervenciones corporales, dependiendo de cómo se piense esta transición, cómo se quiera, pero eso se espera que pase en la adolescencia para hacer una elección en caso de reasignación de sexo. Compartir en una relación de confianza, experiencia, el descubrimiento, ¿sí? En la necesidad de cambiar, el descubrimiento del concepto trans, dar nombre a la propia experiencia, otros en la misma condición. ¿Sí? Eso hay una necesidad de ponerle nombre a algo, por eso decía que en realidad no se escapa nada del sistema. Aclarar dudas identitarias en la búsqueda de información, también de alguna forma la vivencia de corporalidad genera una incomodidad con el cuerpo sexuado, en la emergencia de la pubertad y caracteres sexuales secundarios, o se ocultan senos, o se ocultan pene, o tratan de alguna forma como de adaptarse al género, ¿no? Y lo que debe sufrir un adolescente cuando se siente de una manera y su cuerpo no le responde a cómo se siente. Es un gran choque ahí interno, ¿verdad? De una gran violencia que no entiende tampoco cómo, pero lo vive así. Entonces, ¿por qué habría uno de imponerle una forma de ser, verdad? Uno, en ese sentido, despojarnos de eso y tratarlo como sujeto, como persona que es, o tratarla, ¿sí? Bueno, seguimos un poquitito y voy a ir a la parte de la generación Nini, que es la diapo número 13, ¿sí? La diapo número 13, la generación Nini, es un concepto que surge en el 2008, ¿sí? Son obviamente liceales que no estudian ni trabajan, tienen dificultad en sostener vínculos estables y duraderos, ¿sí? Vivimos en un mundo de imágenes, la palabra ha perdido valor, prevalece la desmentida de lo dicho, es notorio cómo se privilegian, es notorio cómo privilegian los adolescentes música e imagen como lenguajes y cómo descreen de las palabras de los adultos. En realidad, este término, más allá que tiene que ver con la generación que abandona la inserción educativa, los nuevos modos relacionales, la virtualidad de las redes sociales, digo, qué ha avanzado esto en el 2004, ¿no? Cuando ahora en el 2021 todo es redes prácticamente. Las reglas no están claras a veces con referencia a los adultos, por parte de los adolescentes, falta de contención en la familia, vínculos deshilachados, sectores carenciados que buscan ingresar tempranamente al mercado laboral, es lo que lleva también a abandonar el liceo, ¿verdad? Y también el liceo que no motiva a veces la inserción de los estudiantes. Y surge concomitantemente al mercado laboral el fracaso, la frustración, e incrementa la vulnerabilidad, quedan expuestos a situaciones de riesgo. El desarrollo queda obstaculizado por fuera de
grupos de referencia, no adquiere destrezas. Hay una parte de la socialización que el adolescente pierde cuando deja de ir al liceo también, ¿verdad? Se pierde una parte de la adolescencia que es distinta a aquel adolescente que comienza a trabajar temprano. No disfruta de las mismas cosas de la misma manera. Es como un proceso adelantado, porque como dice siempre aquel que uno escucha, tuve que salir a trabajar temprano, ¿no? Porque en mi casa no había para comer, y bueno, hay una etapa ahí que se pierde de socialización que es muy importante, transitar con los pares, ¿no? Las vivencias. Edades de comienzo del abandono del liceo entre los 13 y los 14 años, según el MIDES, en el 2010, el 40,4% de los que ingresan al mercado laboral abandonan sus estudios y solo el 12,8% estudia y trabaja. El punto de inflexión sigue siendo el pasaje de primaria a secundaria, ¿sí? Que hay algo que cambiar en el sistema educativo, obviamente. También es el pasaje de la pubertad a la adolescencia. Se dan muchos quiebres en ese pasaje, y creo que el sistema debería facilitar o acolchonar este tránsito, ¿verdad? También ustedes habrán sentido algo de dificultad cuando salieron del liceo y entraron en la universidad, ¿no? También hay ahí como, pero los agarra de otra manera también, con más fortaleza, no como el niño que entra al liceo, ¿no? Respecto al bullying, lo que voy a traer acá, más allá de que también lo traigo como factor de riesgo en el suicidio, el bullying es toda intimidación, abuso, maltrato físico, psicológico de un niño o un grupo de niños sobre otros u otros. Los adolescentes trans, ¿sí? Son muchas veces víctimas de bullying, así como también, sí, las diferencias de clases sociales. Hay un montón de situaciones en las cuales el bullying se da, sí, es una violencia y una relación de poder que ejerce un hostigador contra el hostigado. Tiene que ver, bueno, burlas, golpes, y también con todo un público que avala, ¿verdad? Esa situación. Pero en el fondo lo que hay son relaciones de poder, tanto cómo ve el hostigador que tiene que transitar por la institución educativa y cómo la institución educativa contempla esas subjetividades. Por eso ese es un fenómeno de carácter socioeducativo. Lo decía ayer y lo digo ahora en la clase acá. El acoso entre compañeros causa heridas en la autoestima del que padece este tipo de violencia escolar, donde un grupo, persona o institución adopta un rol dominante y obliga por la fuerza a que otro se ubique en uno de sumisión, ¿sí? Se concibe al bullying como un fenómeno de carácter socioeducativo. Desde diferentes perspectivas, las investigaciones muestran que esta violencia se gesta y reproduce en las escuelas. Es parte de las negociaciones y aprendizaje de la institución y su relación con el poder, ¿sí? El niño y adolescente perciben lo que el grupo y la sociedad esperan de él. Bueno, acá, bueno, los conflictos de los adolescentes, acá tienen autores como Cecilia Marota, Beatriz Janín, ¿sí? Por ejemplo, acá una pequeña viñetita como para ver otras cosas que pasan con los adolescentes cuando en la viñeta de reconocimiento social, y con esta termino, ¿sí? El embarazo adolescente surge como forma de ingreso al mundo adulto, donde hay un funcionamiento matriarcal, con la paradoja que este funcionamiento matriarcal muchas veces es el reverso del funcionamiento patriarcal, ¿sí? Surge como un empoderamiento falso de la mujer, porque en definitiva sigue estando la opresión patriarcal del sistema, ¿sí? Y cuando hablo del sistema es del funcionamiento global en todas las áreas, de que de alguna manera uno puede decir que bien son todas mujeres y aparece el sistema y que dice, ¿y a mí qué me importa que sean todas mujeres? ¿Sí? A mí me importa esto. Y obviamente esto responde a las nuevas formas que adquiere el sistema, como hoy lo es el consumismo desmedido, ¿sí? Producto e hijo del capitalismo también. En las familias más pobres, la ausencia de un padre, a veces es lo mejor que un padre no exista, a veces sí,
es mejor que exista, en las familias carenciadas, la ausencia de un padre y la hipervalorización de la mujer como madre, también como un regreso a la relación infantil con su madre. También hay que observar eso, ¿no? Cuando hay un embarazo adolescente. Hay una cuestión de crecer y de no crecer al mismo tiempo, y hay un valor de la mujer como madre. También en este ingreso al mundo adulto, a veces el embarazo adolescente surge como, no solamente como un reconocimiento social, sino también como algunos beneficios que vienen acompañados de atención en varias áreas, desde el crecimiento, primera infancia, el control del embarazo, alguien que empieza a cuidarlas desde las instituciones. Hay un conflicto entre la independencia y la dependencia, además de contener la tramitación de angustia y desborde de las hijas. Los factores de riesgo de los que hay son el bajo nivel educativo y la exclusión del mercado laboral. Sabemos también de que ha aumentado la población en pobreza, muchos niños crecen en situación de pobreza hoy, más después en el medio de esta pandemia, ¿sí? Y sabemos que la pobreza, hay algo que se llama la feminización de la pobreza, ¿sí? Que quiere decir que las mujeres que más necesitan apoyo también para criar a sus hijos son las más rechazadas del mercado laboral. Entonces, estamos hablando de un capitalismo salvaje, ¿no? Detrás de estos machismos y micromachismos también. La reproducción intergeneracional de la pobreza, las singularidades en la forma de transitar la pubertad y las adolescencias y la interdependencia del contexto. Para las adolescentes, tener un hijo ha significado una salida a situaciones traumáticas o una manera de llenar vacíos afectivos, ¿sí? El estado de sentir, de estar gestando vida, hay algo de lo vital que vuelve hacia ellas en el estar cuidada, embarazada, generando vida, ¿sí? Y después se vuelve a reproducir estos vínculos. A veces sí, a veces no, depende de la ayuda del contexto, pero de alguna forma hay vacíos afectivos que ese niño viene como a narcisizar, ¿sí? Acá una pequeña viñeta que es de Uruguay, acá está Cecilia Marota, que es una docente de la facultad, dice: mi papá falleció y mi madre estaba embarazada de 3 meses. Yo qué sé, en ese momento sentí toda la atención hacia ella. Yo me quería reflejar en otros lados y como no podía, todo se me derrumbaba. Y bueno, a raíz de eso surgieron varios temas. Ese año, para cumplir los 14, conocí al papá de mi nena. Y ahí como que encontré un afecto que más que como un novio, un marido, como le quiera llamar, era como mi compañero. Alguien que me enseñaba, que me ayudaba a salir de donde yo estaba. Él después tuvo problemas, cayó preso. O sea, yo quedé embarazada cuando él cayó preso. Yo quedé embarazada. Camila, 17 años. Y bueno, el bullying, acá hay algo un poco más del bullying, que también es algo que inhibe el desarrollo del niño, además del fenómeno que estábamos desarrollando. Bien, yo les voy a subir acá, a ver si no la tengo. Le voy a subir la parte de adicciones que tenía preparado para hoy. Y la semana que viene, que vendría a ser la última clase, vamos a trabajar un poco esto del tema de las adicciones en la adolescencia, ¿sí? Así que si pueden leer, lean para acompañar. Por favor, acá pongo, aviso, y lo voy a avisar también en el grupo de WhatsApp, lunes 14 de junio, Ateneo, 10 horas, ¿tá? No se lo pierdan, porque van a trabajar algo de adolescentes también, ¿tá? Les voy a subir acá, esperen un poquito, lo que es la parte de adicciones. Ahí está, la parte 2 del módulo 8. Y la semana que viene trabajamos esto para ver cómo empieza todo este conjunto de problemáticas que ya más o menos, capaz que el adolescente es como más fácil de entender todas las problemáticas porque están más cerca, pero esto se gesta desde más temprano, ¿no? La semana que viene vemos eso y trabajamos
trabajamos viñeta, ¿sí? Trabajamos viñeta clínica, ¿tá? Y damos por terminado en la parte de cursos. Si alguien, porque la otra ya tendríamos la semana del parcial, ¿tá? Escuchen, y está la clase grabada para los compañeros que no pudieron estar ayer en la clase que dimos del módulo 9. Están los materiales subidos del módulo, ¿sí? Todos los materiales y la clase, ¿sí? Bueno, nos vemos el miércoles que viene, ¿tá? Y después les confirmo por ahí la parte de... Lo subo en EVA y lo mando por el grupo, ¿tá? Bueno, Muchas que gracias, pasen bien. Susana. Hasta luego. Igual. Chao. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao.